Las religiones suelen tener creencias, tradiciones y rituales extraños. Todo ello para que sus fieles seguidores se sientan más cerca de su Dios. Y en el caso del catolicismo, la gente parece tener la necesidad de admirar ciertos objetos asociados a Jesucristo. Es por eso que el día de hoy he traído para ustedes un documental en donde conoceremos algunos de estos objetos, tesoros sagrados que se han ganado un lugar en las iglesias y catedrales de todo el mundo. Yo soy el documentalista y esto es Las Reliquias de Jesús. Desde las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la terquedad que existen mundos paralelos. Y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy el documentalista. Número 1. La verdadera cruz. La cruz en la que murió Jesús es un poderoso símbolo para los cristianos. Así es que tiene sentido que esta cruz real sea un objeto de gran veneración. Según los relatos del historiador eclesiástico del siglo IV Sócrates Escolástico, la madre del emperador romano Constantino exigió que se demoliera la iglesia construida en el lugar de la supuesta crucifixión de Cristo. Ahí descubrieron 3 cruces escondidas debajo de los escombros. Cientos de trozos de madera venerados como piezas de la verdadera cruz fueron enviados a diferentes iglesias por toda Europa. Número 2. El velo de Verónica. El velo de Verónica es un famoso trozo de tela que se supone que lleva una imagen del rostro de Jesús. La leyenda cuenta que, mientras Jesús llevaba la cruz antes de la crucifixión, Santa Verónica se le acercó para secarle el sudor de la frente con su velo. Milagrosamente, el rostro de Cristo apareció plasmado sobre ella. Pero la historia de esta tela es irregular. Se hicieron copias del velo hasta el año 1600, cuando el Papa prohibió que se siguiera copiando y ordenó que se destruyeran todas las copias existentes. En la actualidad, la Basílica de San Pedro conserva un velo que se cree que es el verdadero, pero no está expuesto al público. Número 3. La corona de espinas. Los relatos bíblicos afirman que los soldados romanos se burlaron de Jesús, colocándole una corona de espinas en la cabeza antes de su muerte. Esa misma corona se encontraba supuestamente en la Catedral de Notre Dame, hasta antes del incendio, y fue una de las pocas cosas que sobrevivió. Número 4. El sudario de Oviedo. En la Catedral de San Salvador, en España, descansa un paño ensangrentado que, según se dice, envolvió la cabeza de Jesús tras su muerte. Expuesto al público solo 3 veces al año, el sudario se ha postulado como un conjunto coincidente con la sábana santa de Turín, aunque su autenticidad es igualmente debatida. Número 5. Los clavos de la crucifixión. Realmente no se sabe si se utilizaron 3, 4 o más clavos para crucificar a Jesús. Pero según la Enciclopedia Católica, no menos de 30 clavos han sido venerados como reliquias de la muerte de Cristo. Así es que, no se sabe cuáles son los verdaderos
¿O cuáles son los falsos? El paleocristiano Teodoreto escribió que la madre de Constantino le regaló a su hijo una porción de clavos para que los insertara en su casco y en la brida de su caballo para protegerlo de cualquier daño. Número 6. El Santo Grial. El Santo Grial es un cáliz o una copa utilizada por Jesús en la última cena antes de su muerte. Las huellas de la leyenda del Grial se encuentran en los mitos celtas, que en ocasiones presentaban calderos milagrosos. La primera leyenda escrita del Grial se remonta al año 1100, como un poema incompleto que cuenta la historia de un caballero llamado Percival, que vio el objeto sagrado en una fiesta mística. Número 7. El prepucio sagrado. Sí, es en serio. Esta es por mucho la reliquia sagrada más extraña que poseen los católicos. Es conocida como el Santo Prepucio, y la tradición judía habría exigido que Jesús fuera circuncidado. Y el texto apócrifo de El Evangelio de la Infancia árabe sostiene que el prepucio se guardó en una caja de alabastro. En la Edad Media, las reliquias de prepucio se multiplicaron como conejos, llegando a circular hasta 18 prepucios en toda Europa al mismo tiempo. Claramente, la Iglesia Católica declaró en 1900 que cualquiera que alabara el Santo Prepucio sería excomulgado. Así es que, actualmente ya no existen más prepucios sagrados. Número 8. La Sábana Santa de Turín. La datación por radiocarbono sugiere que el trozo de tela que supuestamente envolvió el cuerpo de Jesucristo crucificado no es más que una falsificación medieval, creada para estafar a los creyentes. Pero, si fuese una estafa, sería una muy buena. Pues incluso hasta el día de hoy, el debate sobre su autenticidad sigue siendo intenso. La tela se conserva actualmente en la capilla de la Catedral de San Juan Bautista, en Turín, Italia. Número 9. La Santa Túnica. Se dice que la Santa Túnica de Cristo la llevaba Jesús hasta poco antes de su crucifixión. Se conserva en la Catedral de Treperis, Alemania. En el Evangelio de Juan, los soldados echaron a la suerte quién recibiría la túnica, porque estaba tejida en una sola pieza y eso era considerado como una excelente prenda. De ahí el nombre de túnica, que significa sin costuras. Entonces los soldados, después de crucificar a Jesús, tomaron su ropa y la dividieron en 4 partes, a cada soldado una parte, y la túnica también. La túnica no tenía ninguna costura y estaba tejida de arriba abajo. Por lo tanto, dijeron entre ellos: no la rompamos, sino echemos suerte sobre ella. Veremos a quién le toca. Según la leyenda, Helena, madre de Constantino el Grande, descubrió la túnica sin costuras en Tierra Santa junto con varias otras reliquias. Según diferentes versiones de la historia, la envió a la ciudad de Treveris, donde Constantino había vivido algunos años antes de convertirse en emperador. La historia de la túnica de Treveris solo es segura a partir del siglo VII. El 1 de mayo de 1196, el arzobispo Johann I de Treveris consagró un altar en el que se encontraba la túnica sin costuras.
Ya no es posible determinar el camino histórico exacto que siguió la túnica para llegar hasta allí, por lo que muchos la consideran una falsificación medieval. Número 10. La Santa Lanza. Conocida como Lanza del Destino, Lanza Santa, Lanza de Longinos o Lanza de Cristo, se trata de una lanza que atravesó el costado de Jesús mientras colgaba de la cruz en el relato de Juan sobre la crucifixión. La lanza solo se menciona en el Evangelio de Juan y no en ninguno de los evangelios sinópticos. El Evangelio afirma que los romanos planeaban romper las piernas de Jesús, una práctica conocida como crurifragium, que era un método para acelerar la muerte durante una crucifixión. Justo antes de hacerlo, se dieron cuenta de que Jesús ya estaba muerto y que no había razón para romperle las piernas. Para asegurarse de esto, un soldado romano, Longinos, le atravesó el costado con una lanza. Número 11. Corona de hierro de Lombardía. La corona de hierro de Lombardía es a la vez un relicario y una de las insignias reales más antiguas de Europa. La corona se convirtió en uno de los símbolos del reino de Lombardos y, posteriormente, del reino medieval de Italia. Se conserva en la Catedral de Monza, en los suburbios de Milán. La corona de hierro se llama así por una estrecha banda de hierro de aproximadamente 1 centímetro en su interior, que se dice que fue arrancada de uno de los clavos utilizados para la crucifixión. La circunferencia exterior de la corona está formada por 6 segmentos de oro batido parcialmente esmaltado, unidos por bisagras y engastados con 22 piedras preciosas que destacan en relieve, en forma de cruces y flores. Su pequeño tamaño y su construcción con bisagras ha sugerido a algunos que originalmente era un gran brazalete o quizás una corona votiva. Para otros, el pequeño tamaño de la corona actual se debió a un reajuste tras la pérdida de 2 segmentos, como se describe en algunos documentos históricos. Número 12. La Scala Sancta. La Scala Sancta o Escalera Santa se trata, según la tradición, de los escalones que conducían al pretorio de Poncio Pilato en Jerusalén, sobre los que se paró Jesucristo durante su pasión de camino al juicio. Se dice que la escalera fue llevada a Roma por Santa Elena en el siglo IV. Consta de 28 escalones de mármol blanco, ahora recubiertos de peldaños de madera que conducen al Sancta Sanctorum, la capilla personal de los primeros papas en el Palacio de Letrán, conocida también como la Capilla de San Lorenzo. Número 13. El Mandylion. El Mandylion Visage, la imagen de Edesa, que fue supuestamente enviada por el propio Jesús al rey Abgar V de Edesa para curarle de la lepra, junto con una carta en la que declinaba la invitación a visitar al rey. La historia de esta imagen es producto de siglos de desarrollo durante los cuales la imagen se perdió y reapareció muchas veces. Hoy en día hay 2 imágenes que afirman ser el Mandylion. Una es el Santo Rostro de Génova en la iglesia de San Bartolomé de los Armenios en Génova. La otra, el Santo Rostro de San Silvestro, conservado en la Capilla Matilda del Palacio Vaticano. Yo soy el documentalista y esto fue Las Reliquias de Jesús.
Vademecum del terror ya está a la venta en Amazon.com. Verdaderas historias de terror, casos reales que te dejarán pensando si realmente existe ese otro mundo, el de los espíritus, el de los fantasmas y los demonios. El Vademecum del terror hará que tus noches no vuelvan a ser las mismas. Con él, tu imaginación viajará por nuevos mundos e inexplorados territorios llenos de misterio, terror e intriga. El Vademecum del terror son experiencias y casos que llegaron a mí por parte de aquellos a quienes el terror los sorprendió cuando menos lo esperaban. Yo soy el documentalista y esto es el Vademecum del terror.